Sí, sí, es la verdad muy triste la situación que está pasando el pueblo venezolano, y esto es algo que está teniendo impacto en toda la región, en todo el continente, mientras que en el pasado las migraciones se producían hacia el norte, tanto de venezolanos como de colombianos, miraban más que nada a Estados Unidos, a España, al resto de Europa. Actualmente la corriente de venezolanos está, eh, digamos así, de alguna manera, entre comillas, invadiendo el resto del continente, tratando de huir de ciudadanos que tratan de huir incluso a pie, cruzando fronteras, no solamente de Venezuela a Colombia, sino 2 o 3 países, incluso llegando a Chile y Argentina, huyendo de la situación de precariedad que están viviendo en su país. Es una crisis sin precedente la que se está viviendo en Latinoamérica en este sentido, es una crisis migratoria de tal magnitud y que se prevé que va a persistir porque los estudios sociales calculan que se va a agravar la situación porque el origen que causa la migración en Venezuela permanece, ¿sí? Según datos oficiales, a la fecha, cerca de 1 millón de venezolanos residen en Colombia, mientras que la cifra en Perú es de 414.000. También pasa algo parecido en Ecuador. En lo que va de 2018, las autoridades van registrando 640.000 ciudadanos que han entrado al suelo ecuatoriano y 115.000 que se han quedado en ese país. La situación es muy llamativa, es preocupante, y sobre todo por la contención en seguridad social, lo que vos mencionabas un poco antes de iniciar o iniciando la entrevista, la situación de precariedad que están viviendo estos ciudadanos en coberturas sociales, en cobertura de salud, es muy precaria. Daniel, cuando sucede este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo miran a la Argentina con todos estos beneficios? Algo lo he podido ver y palpar hoy con dos ciudadanos colombianos de la necesidad de venir a la Argentina. ¿Se ve así con Argentina como un país de oportunidad o se ve realmente una crisis que, digamos, es como una crisis que está afectando a toda Latinoamérica, pero en particular parece ser que se elige todavía Argentina, ¿no? Sí, digamos, Argentina es menos aspiracional que antes, ¿sí? Ahí está. Sin dudas que, claro, claro, sin dudas que, bueno, el ciudadano argentino cuenta con una serie de garantías que lo contienen en situaciones de crisis, por ejemplo, cobertura de salud, cobertura social. Por ejemplo, en la misma Colombia, si un ciudadano no tiene al día pagada la EPS y le sucede algo en la calle, eh, queda ahí. Ninguna ambulancia ni nadie va a buscarlo. Claro, claro. Básicamente es así. Y bueno, y estos ciudadanos, esta gente aún elige Argentina y Colombia, Perú, Ecuador y sobre todo Brasil, a pesar de que, bueno, las posibilidades no son las óptimas, pero está la precariedad que están viviendo en su país de origen que siguen eligiendo, ¿sí? La crisis que está viviendo, la crisis a nivel económico y bueno, cada vez con tasas de desempleo más altas que está viviendo Argentina, con las noticias llegan, trascienden. No obstante, esta corriente migratoria está apuntando a Latinoamérica. Tal vez Ah. quien está haciendo punta, digamos, en el tratamiento de lo que es ya considerado una crisis humanitaria es Colombia. Por ejemplo, autoridades del gobierno colombiano han estado en esta semana con referentes de la Unión Europea solicitándoles que se otorgue un apoyo adicional para la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Por ejemplo, el canciller Carlos Holm Trujillo se reunió durante la semana con diferentes comisionados europeos y con la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, a quienes expuso el desafío al que se enfrenta este país para atender a los venezolanos. Bueno, como te decía, las cuestiones de salud y contención social son las que tal vez se resaltan en la agenda del tratamiento de este tipo de cumbres. Te quiero contar también que, digamos, a ver, se ha consultado al Estado colombiano si es que se apoyaría una incursión militar en la frontera con Venezuela. Sí. Bueno, las autoridades colombianas han rechazado de plano, ya que indican que el Estado colombiano no tiene ningún espíritu belicista.
se va a seguir acudiendo a los mecanismos políticos y diplomáticos para establecer una suerte de alianza de naciones democráticas para crear las condiciones a fin de que se atienda las situaciones, las necesidades del pueblo colombiano que trata de huir de ese país. Claro. Claro. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu comunicación y como siempre muy amable y desde ya comprometidos para el día lunes como siempre con otro informe más. La verdad que esto de tener una charla con vos todos los días, 2 días a la semana, sobre todo al final de la semana y al inicio de la semana, es más que importante.